Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo capítulo de No Culpes. Y aquí estamos para hablar de este día, ¿no? Un día de la memoria por la verdad y la justicia. Palabras significativas, verdad y justicia. ¿Qué es lo que estamos luchando? ¿Qué es lo que lucharon? Para esclarecer obviamente absolutamente todo. Una época oscura de la Argentina, pero queremos saber qué pasó aquí en nuestra provincia y qué pasa también actualmente con este tema. ¿Querés comunicarte con nosotros? Puedes hacerlo a través del WhatsApp 261-300-1600 y a través de nuestras redes sociales @replaycontenidos. Una noche para reflexionar, para aprender y para visibilizar. Voy a saludar a los invitados, invitadas de esta noche. Voy a saludar a Carolina Ferraris. Ella es doctora en Historia Contemporánea, sobrina de una desaparecida. Carolina, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Goga. Buenas noches, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Voy a recibir también a Abelino. Él fue preso durante la dictadura. Abelino, ¿cómo estás? Muy bien y agradecido de estar acá con usted. Gracias. Ricardo de Amico, también estuvo preso durante la dictadura y hermano de una desaparecida. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a todos. Buenas noches, buenas noches. Un placer tenerlos. Gracias. De verdad, un placer tenerlos. Y quiero arrancar, ¿no? Sobre todo arranco con Carolina. Desde obviamente muy marcado esta época, ¿no? En tu familia, en tu vida y después muy relacionado también con tu profesión, de alguna u otra manera. Así es, sí, totalmente. Sí, en realidad, bueno, quiero comentarles que mi tía, Raquel María Moretti Navarro, Sí. fue miembro de Montoneros, de la organización. Primero fue miembro de la Juventud Peronista y luego de la organización Montoneros. Ahí la tenemos cuando era una niña y luego cuando ya fue en su juventud. La segunda foto son las únicas fotos que tengo. En realidad, algunas veces pienso que la Kelly, como la conocimos y como le dijimos, tiene una doble condición de desaparecida, porque la desapareció la dictadura, pero lamentablemente también en la familia de donde salimos las dos, también la desaparecieron. No sus padres, que la buscaron incansablemente hasta el último día de sus vidas, pero el resto de la familia sí. Lamentablemente, una familia de las típicas familias conservadoras mendocinas y bueno, de eso no se habla, ¿no? Y algo habrán hecho. Yo supe algo de ella porque cuando era todavía un poco chica, digamos, y no tenía mucha idea tampoco, y vuelvo a repetir, en una familia que era más proclive a pensar en las bondades de la dictadura, mi abuela, que era la madrina de la Kelly, me leyó una carta de ella, que no la tengo, lamentablemente, no la tengo en mi poder, pero la recuerdo siempre porque fue toda una cuestión muy mística. Mi abuela me llevó a un lugar especial en el departamento a donde vivían, donde solamente se recibían las visitas, y yo no estaba como visita, estaba como nieta que iba a almorzar con ellos todos los jueves, pero me llevó a ese lugarcito como especial y me leyó una de las últimas cartas de la Kelly antes de que la desaparecieran. Yo, por supuesto, en ese momento no lo sabía y no entendía mucho, pero luego, tratando de reconstruir como he podido, lo poquito que he podido de su historia, supe que esa fue una de las últimas cartas. En ese momento ella se había ido junto con otros compañeros de militancia a San Juan, se habían refugiado allí porque ya sabían que los militares los estaban buscando. De hecho, a la casa de mis tíos, de sus padres, ya habían ingresado por la fuerza unas cuantas veces con las características que ya todos conocemos, ¿no? De conmocionar, destrozar, asustar a las familias. ¿Le estaban buscando por algo específico? Ella estaba en una Por su lista militancia. Por su militancia en Montoneros, sí. Estamos hablando de sí. acá en Mendoza. Estamos hablando de acá de Mendoza, sí. La Kelly era profesora de inglés y también había hecho luego la carrera de periodismo de la que había egresado,
pero todavía, digamos, estaba y formaba parte de un grupo que es lo que se conoce como la causa de la Escuela de Periodistas, en el que desaparecieron un montón de compañeros, Billy Lee Hunt, la misma noche madrugada del 7 de diciembre del 76 que se la llevaron a él, se llevaron a otro compañero periodista, Aldo Casadidío. Se los llevaron de la casa de Casadidío en la calle Lugones 363 de Ciudad. Reconstruyendo esa historia he podido saber que atravesaron un camión del ejército en la calle Olascuaga y otro camión del ejército en la calle Cayetano Silva, y de allí se los llevaron, quedaron los platos en los que ellos estaban comiendo. Kelly había vuelto de San Juan porque, como te decía antes, ella se había tenido que refugiar con muchos compañeros en San Juan. Otro caso que es muy conocido porque se la chuparon en San Juan, que se había ido con ella desde aquí de Mendoza, fue Mariana Erice. Y bueno, evidentemente los tendrían vigilados porque, ya digo, en esa noche madrugada se los llevaron, dejaron un destrozo en la casa de Casadidío y bueno, y no aparecieron nunca más ninguno de los dos. La verdad es que he tratado de rastrear a ver si hay memoria de que alguien los haya visto en alguno de los centros clandestinos de detención que conocemos y nadie los vio. ¿No nunca recibiste respuesta, digamos, de ningún organismo de derechos? No, sí, los organismos de derechos humanos se ocuparon. En realidad, a ver, vuelvo a repetir, yo en ese momento era muy chica, así que la verdad es que los que buscaron a su hija, hicieron todas las denuncias. Yo sí he rastreado los expedientes que tienen en la Fundación Ecuménica por los Derechos Humanos. Los padres hicieron denuncias en su momento, hicieron denuncias luego, continuaron con las denuncias, pero hasta el momento no ha habido ningún rastro concreto de qué hicieron con ellos, ¿no? No siguen en la condición de detenidos desaparecidos. Como seguramente ustedes sabrán, tal vez algunas personas en la audiencia sepan que con el juicio a las juntas, y seguramente aquí los compañeros que probablemente también saben más que yo de esto, se estableció jurídicamente algo que fue inédito en la Argentina y de lo que ustedes ayer cuando nos juntamos señalaron, no solamente el juicio a las juntas en su primera etapa, los juicios posteriores retomados con la manifiesta y expresa, el expreso deseo de Néstor Kirchner de continuar con la búsqueda de memoria y de dar marcha atrás con las leyes de punto final, de obediencia debida, etcétera, etcétera, sino de continuar la búsqueda. Ayer los compañeros señalaban algo muy importante que solamente ha ocurrido en Mendoza, que es el juicio a los jueces partícipes de la dictadura, como Miret, Romano, Petra, pero bueno, lo cierto es que algunos compañeros desaparecidos, como es el caso de mi tía, siguen desaparecidos y bueno, no hemos podido hasta el momento encontrar absolutamente nada que nos hable de ellos. Es un caso registrado por la CONADEP, pero está en expediente, es decir, todo está enmarcado en la causa judicial, pero lamentablemente hasta ahí se ha llegado de momento. Bueno, voy a un poco a Ricardo y a Abelino, ¿no? Bueno. A ambos, porque estuvieron, ustedes presos durante la dictadura. Sí, tuvimos... Quiero que nos contextualicen y que nos trasladen a ese lugar. No hay que olvidar, ¿no? Porque es una... La otra vez estaba escuchando que decía, vamos a revivir, ¿no? Algunos testimonios, ¿no? De políticos que decían, bueno, pero
ya está, decía, ¿no? Como que hay que avanzar y no mirar el pasado. Entonces digo, ¿cómo no vamos a mirar, ¿no? El pasado, si es un pasado muy oscuro y un pasado todavía no resuelto, ¿no? Porque todavía, digo, cada vez que aparece un hijo, aparece una persona desaparecida, que estaba desaparecida, digo, nos remonta a ese lugar, nos lleva a ese lugar, ¿no? Sí, los otros días vi o leí una frase que me gustó mucho, que se llama: la memoria es la esperanza, no, es el perfume de la vida. Me llamó mucho la atención esa frase. Bueno, yo estuve 6 años y 2 meses Preso. preso. Casi toda la dictadura, digamos, dura 7 años la Sí. dictadura en Buenos Aires. Estuve en Mendoza, Buenos Aires, La Plata. Pero, ¿Por qué? ¿Por qué estuviste preso? porque, bueno, yo era militante de izquierda. Ujú. En ese momento estaba trabajando en una empresa química. Y un día se me ocurre, después de leer un libro, relatar lo que nos pasó. Pero no la parte trágica, Ujú. sino lo positivo, lo bueno, a pesar de todo lo que tuvimos, que vivimos adentro. ¿Y digo, Vi- qué vivían ahí? Digo, vos estabas, quiero llevarte un poco a ese lugar, ¿no? Porque hay toda una nueva generación también que nos están mirando, ¿no? Muchos Sí. televidentes. Y que por ahí como lo ven muy lejano, dice, bueno, fue una parte de la historia. Pero no fue una historia cruda, porque, digo, vos que estás en casa, ¿no? Que seguramente vas a la facultad, vas a la universidad, ¿no? Y estás militando. ¿Qué pasaba realmente? ¿Vos un día llegaste a la facultad y te llevaron preso? ¿Fueron a tu casa? ¿Te Claro, arrebataron? fueron a mi casa. Porque había, o sea, en ¿Vos ese estabas en una momento... lista? ¿Ah? ¿Estabas en una lista? Estábamos en una lista, Estaban. sí. O sea, todos los que Ya militaban está. estaban en una lista. Claro. Ujú. De todas maneras, lo importante que logramos Sí. nosotros es no darle, en el libro, no hacerlo trágico, Bien, sí. hacerlo los aspectos... No, sí, lo entiendo, pero me imagino que tus días no fueron fáciles. Digo, No fueron desde que te fáciles, arrestaron, pero ¿dónde te llevaron? me llevaron al D2, al centro Ujú. de tortura. Ujú. ¿Te torturaron? Sí, pero no demasiado. Ya era una época que todavía no torturaban tanto. Tuve Estamos una hablando semana. en el 70 y... 5 en agosto, Ujú. en septiembre, Bien. el primero día de septiembre. Bien. Y entonces, ¿por qué se nos ocurrió un poco el libro? Porque en una situación extrema, ¿cómo pudimos sobrevivir y no nos volvemos locos? Con la solidaridad y el humor, a pesar de todo. Eso nos salvó, o sea, es difícil de describir cómo nos surgió eso y cómo supimos sobrellevar una situación extrema, porque estábamos todos unidos, pero una solidaridad real teníamos, pensábamos en el otro. Entonces, hace tiempo, uno de los que escribe el libro con nosotros, Pina, que es lo que es un médico de terapia intensiva en Buenos Aires, dijo, que estuvo con el tema del COVID, decía, yo estoy en el COVID, veo la situación del COVID, pero nosotros la pasamos peor. Sin embargo, salimos adelante. La pasamos peor porque estábamos todos los días al borde de la muerte. ¿Pero qué cosas les hacían, por ejemplo? Y primero que, o sea, no teníamos ¿Se la comunicación. agarraban, a veces se la agarraban con, digamos, algunos, digamos, Algunos puntualmente? sí. ¿Siempre? O a veces con todo. Con todo. Yo te voy a contar un hecho. ¿Qué fue lo más cruel, digamos, que vos que decís, esta marca no me la pude olvidar más? Por ejemplo, un día, en julio del 76, nos sacan a todos al patio. Estaba el ejército, nos desnudan a todos, hacía mucho frío, era julio, y nos cortan el pelo, a todos nos pegan y a otros más que... Y nos sentíamos tan unidos entre todos, tan solidarios, que cuando volvemos a la celda nos reíamos. Nos reíamos porque teníamos, o sea, era como solo un cuerpo. Y los guardiacárceles no entendían nada. ¿Cómo no se ríen entonces? Después de lo que han pasado, no. Nos reíamos. Y era porque existía una unión muy fuerte entre nosotros. Entonces yo, ¿Entre nosotros cuántas personas estamos hablando? en ese momento éramos 110 más o menos, ¿no? En el 75, 76. 76. Ya era el golpe. Bien. O sea, y ahí comprendí el verdadero sentido de la solidaridad. O sea, pensar, no una caridad, solidaridad.
pensar en el otro, pero dar al otro hasta el aliento. Y había personas que, por ejemplo, no sé, estaban ustedes en la... digo, charlaban, eran amigos y de repente no veían más a esa persona. En el Digamos- caso nuestro se dieron dos situaciones. Uno en Santiago Villa, bueno, Puebla, Reinaldo Puebla lo sacaron y después lo trajeron. Y Santiago Villa no apareció más. Pero, por ejemplo, yo les quiero comentar un caso importante. Con nosotros estuvo detenido don Antonio Di Benedetto, que en ese momento era vicedirector del diario, que realmente cumplía las funciones de director. Y este hombre, primero estuvo secuestrado y que Sábato le pide a Videla por él y lo legalizan, lo llevan con nosotros. Este hombre no tenía, no tenía ningún tipo de militancia ni nada. Y vivía con nosotros y se compenetraron tanto con la forma de vivir de nosotros, que no teníamos nada. Sin embargo, él se sintió tan integrado con nosotros que le ofrecieron un día a un coronel llevarlo a una situación, a la enfermería con mejor comida, televisión. Dice, no, yo me quedo acá. Porque equivocados o no, esta gente es más humana que ustedes. Y no tenía nada que ver con nosotros. O sea, habíamos logrado una integración, una solidaridad real entre nosotros, que hasta este hombre que no tenía nada que ver. ¿Cómo eran los días, digamos, digo, Avelino, ¿usted lo vivió igual, de la misma manera? Sí, compartimos mucho tiempo juntos porque luego fuimos trasladados a la U9 de La Plata. ¿Ustedes ya eran amigos o eran ahí, se hicieron conocidos ahí amigos en la...? Nosotros éramos amigos de antes. De antes. De antes, nos habíamos visto algunas veces, ¿no? En la militancia. Pues yo era delegado al Comité Nacional del Frente Antiimperialista y por el Socialismo. Era un movimiento, una especie de frente político que tenía pensado participar en elecciones. A la vez, bueno, yo era militante del PRT, y bueno, y teníamos una vinculación muy estrecha. La organización a la que pertenecía Ricardo también estaba en el FAS. Y teníamos afinidad, además éramos amigos. Casualmente con Ricardo un poco. Y con Hugo Pacheco. Hugo Pacheco, que está desaparecido, está entre los desaparecidos. Eran compañeros míos secundarios. Bueno, y después compartimos la prisión acá en la penitenciaría de Mendoza y posteriormente fuimos trasladados, la mayoría, dejaron en realidad unos pocos, entre los que quedó Guido Atis. Nueve creo que dejaron acá. Rabanal. Sí, eran nueve los que nos llevaron a la Unidad 9 de La Plata. Y después algunos de los compañeros han ido a Caseros, a Sierra Chica, a otras cárceles. Yo estuve en Mendoza y La Plata. Y después de salir, tuve un recreo de unos meses, me secuestraron de nuevo en La Plata, me trajeron acá a la penitenciaría de Mendoza de nuevo. Estuve en el D2 ahí casi un mes. Y después me tuvieron un año a disposición del comando. No había juez, no había poder ejecutivo, nada. Era un capricho del comando. Así que totalicé 7 años en total. Bueno, ¿y qué nos ha permitido salir íntegros, enteros? Y La unión, el humor. la unidad entre nosotros en primer lugar, la Un poco lo que solidaridad, decía, como dice él, Ricardo. y mucha importancia el humor. Por eso nuestro libro tiene un subtítulo que dice Resistencia con humor. Bien. Bueno, Déjelo en el 6, la 6 su cámara, la 6, ahí. sí. Déjelo un poquito, no, muéstrelo, ahí, Bien. perfecto. No nos pudieron. Que dice, no pudieron el título, Título. y ¿Y el el subtítulo? subtítulo, Sí. Resistencia con humor en la cárcel de la dictadura. Porque confirmamos con el tiempo de que nos había hecho muy bien el hecho de, lo voy a decir francamente, cagarnos de la risa de todo. O como decía él, después de recibir una paliza, reírnos y continuar después con anécdotas acerca de lo que
de lo que nos pasó a cada uno, siempre solidario con aquellos con los que se ensañaron más. Yo tenía un compañero al lado al cual lo tenían marcado como más importante, digamos, entre esas listas de supuestos subversivos, y entonces lo verdugueaban mucho. Yo trataba de llamar la atención de lo que estaban ellos para que me verduguearan un poco también a mí, y que se repartiera un poco más de la cosa. Y después nos reíamos de eso, y le digo, ya que compartimos la comida, las cosas y la pena, también teníamos que compartir la tortura, ¿por qué no? Y el humor nos llevó a que tuvo una expresión muy importante en una revista que hacíamos y cuyo elenco yo integré, que se llamaba El Fideo Moñito. Y ese título se lo pusimos porque fideo moñito con grasa era lo que comíamos todos los días. Todos los días. Todos los días. Así que era una ironía el título de la revista. Era una revista de un solo ejemplar, que se hacía con un cuaderno, primero con un cuaderno de 8 hojas, al cual le dábamos vuelta a las tapas y dibujábamos la portada. Esa también es una tarea que me recaía casi siempre, porque yo soy dibujante y hacía las tapas. Y quiero ir un poquito al después, ¿no? Digo, me imagino lo que pasaron, digo, ustedes hoy pueden contar la historia, hay mucha gente que no puede contar y muchas familias de las personas que estuvieron presas que tampoco, ¿no? No pudieron recibir, digamos, a las personas que arrestaron porque no sabemos dónde están, ¿no? Esa es la realidad. Por eso hablamos de desaparecidos. 6 años, 7 años en la cárcel, 7 años de tortura, 7 años de no saber qué estaba pasando en el contexto. Cuando salieron, ¿cómo salieron? Mirá, en el caso mío salí bien, Sí. salí íntegro. Y no hicieron lo que ellos querían de mí. ¿Por qué? Por la situación que vivimos acá. Y yo quería hacer un comentario extra. Resulta que este libro lo empezó a traducir una inglesa. Antes de traducirlo, ve un borrador. Dice, este libro lo voy a traducir y tratar de difundir, Sí. porque es oportuno para la angustia que vive el mundo. Dice, ustedes vivieron una angustia y salieron adelante con esta. Y ella no estaba presa, nada. Yo creo que en este momento el mundo vive una angustia muy grande, económica y climática. Y hay herramientas naturales que hay que utilizar para eso. Claro. Yo cuando salí bien, aunque con ganas de trabajar, de relacionarme con los amigos, no me salí mal. Y estuve Preso. preso, y Lo qué preso. Torturaron con personas que no sabemos Y algunas aislado, y dónde mucho están. tiempo aislado. Aislaron, Y pero bueno. encima secuestran a mi hermana en Mar del Plata, que eso fue un gran dolor, pero es una forma de también destruirnos. No me destruyeron. Secuestraron a mi mejor amigo, tampoco me Tu destruyeron. hermana hasta el día de hoy que no sabe dónde... No. Ajá. Secuestraron a mi mejor. Sin embargo, no nos pudieron. No nos destruyeron. Seguimos en la lucha, ¿no? En esta Argentina. Y esto Sí. no es solamente para esta semana, es para todo el año. Sí, no, obvio. Obvio. La verdad que fueron unos bendecidos, pero también me cuesta, tengo que empatizarme un poco más también con la gente que no sabe dónde está, que no ha recibido respuesta. Y que realmente la pasó mal, que hoy tiene secuelas y que hoy realmente no puede rehacer su vida, seguramente porque pasaron la misma situación que ustedes. Digo, son unos bendecidos en que pueden trasladarlos desde el humor y desde el libro, y es genial, pero también tengo que ser empático con aquellos que no pudieron salir de esto. Exactamente. Con que hoy le están pasando muy mal y cada fecha, cada 24, la pasan mucho peor, ¿no? Porque los lleva a ese infierno en el que vivieron. Que ustedes también lo vivieron. Ustedes lo pudieron encontrar la vuelta, digamos. Claro. Si pudiéramos decir eso. Me imagino que tampoco Resiliencia. eran días felices para ustedes tampoco. Resiliencia. Ya voy con ustedes un poquito, pero tengo que recibir a Mario Vargas, sociólogo, docente y activista por los derechos del colectivo LGTB+. ¿Cómo estás, Mario? Buenas noches. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Guga. Buenas noches. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bueno, acá, obviamente, recordando, haciendo mención a este día tan especial, y ojalá, siempre digo todos los medios,
podamos colocar nuestro granito de arena, ¿no? Para que seguir hablando de esto, para que no desaparezca, ¿no? Este día, digamos, y sobre todo porque hay cosas no resueltas, ¿no? ¿Esto es así, Mario? Sí, bueno, en principio quiero mandarle un abrazo inmenso a los compañeros que han padecido, ¿no? Esto tan terrible y esta noche tan oscura que Total. tuvimos que vivir en el país, todos, todas, todos. Nosotros como activistas LGBT, lo que venimos sosteniendo desde hace mucho tiempo es que la dictadura no solamente impuso un régimen económico, político, social, sino también decimos que impuso un régimen sexual. Y que muchísimas personas, de hecho, cuando se escribió el Nunca Más con Ernesto Sábato y la CONADEP, un rabino habló con un militar que le expresó que habían 400 personas desaparecidas por su orientación sexual y su identidad de género. Entonces, por eso es que nosotros decimos que la dictadura también fue una dictadura, fue un régimen sexual que arremetía a tortura, terror y muerte contra todas estas personas que se escapaban, ¿no?, de la norma, de la normalidad, entre comillas, heterosexual, que también los militares venían a imponer. Había como un Es ensañamiento, por digamos, eso con que las de personas acuerdo, que, digo, con las personas homosexuales, había como un ensañamiento. sí, estuvieron, de hecho, nosotros contamos 400 detenidos desaparecidos, detenidas, detenides por esta circunstancia. Y lo que creemos es que, como en ese momento, hay que pensar siempre en la época donde era una vergüenza hablar del tema, donde ni siquiera en las familias o en las organizaciones donde militábamos y donde estábamos nosotros, costaba muchísimo hablar de estos temas, Obvio. es entonces que de alguna manera fuimos desaparecidos dentro de los mismos desaparecidos. Hoy por hoy creemos que es el momento de reactivar esa memoria, de salir con orgullo a levantar la lucha de nuestros compañeros que también pusieron el cuerpo, ¿no?, a esta dictadura tan tremenda. Me parece que hoy nosotros salimos a decir, sostenemos junto a todos los organismos que son 30.000 desaparecidos, más allá de que la derecha te dice que no, que son que el número, como si el número importara, ¿no? También digo, si hay una sola persona en el país que fuera torturada, violada y desaparecida, a mí, o me parece que a cualquier persona sensible le debería parecer una tragedia. Pero decimos que son 30.000 y que de esos 30.400 han sido detenidos desaparecidos por su orientación sexual e identidad de género. Por eso, el viernes en la marcha va a ir todo nuestro colectivo, con nuestras banderas, con nuestros arcoíris, a también reivindicar con orgullo a nuestros compañeras y compañeros que dejaron la vida como en esa lucha. O Me sea, sí. parece que la memoria debe tomar a cada una de las personas y creo que nuestro colectivo, que ha sido tan invisibilizado, que todo el mundo se ha negado a hablar del tema, de nuestras existencias, hoy, a la luz de las nuevas leyes y de esta sociedad en la que vivimos, es el momento de reivindicar a nuestros muertos, nuestras muertas también. Perfecto, vos hablaste de la derecha y hablaste obviamente acerca del número. Bueno, Graciela Fernández Mejide estuvo, ¿no? En La Nación Más y bueno, y esto es lo que decía con respecto a los desaparecidos.